Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Reciban un cordial saludo, queridos hermanos, en esta tarde, amigos. Estamos aquí en el programa Luces para el Alma. Mi nombre es Jorge del Río, desde aquí, director del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Realmente hablar de la reencarnación, que es un tema muy amplio y que hoy queremos enfocarnos porque históricamente en países como la India es muy conocido el tema de la reencarnación. Hoy tenemos aquí la visita, la compañía de José Ángel Cueto, miembro, trabajador de nuestra institución aquí en Cartagena. Y hay una frase, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Hay una frase que dijo el Maestro Jesús, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Es una frase que es un diálogo con Nicodemo, ¿no? Tiene muchas interpretaciones ¿cuál es la interpretación de la doctrina? Sí, esta expresión que nos trae esa colación es muy interesante y la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en 3, versículo 3, cuando, como muy bien dices tú, Jorge, el Maestro Jesús se encuentra hablando con Nicodemo, que era un maestro de las leyes mosaicas, era un fariseo. Y él le dice al Maestro Jesús que él está seguro de que él realmente es un enviado de Dios por las cosas que hace. A lo que el Maestro Jesús le dice: nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Esta es una expresión muy interesante que Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, desarrolla de una manera muy interesante. Porque Allan Kardec se vale de esta expresión que el propio Maestro Jesús profirió y que, como ya lo mencioné, Juan lo narra en su Evangelio, nos viene a demostrar que es necesario para nosotros poder alcanzar esa paz interior, esa felicidad, reencarnar. La reencarnación, como esa posibilidad de volver a la carne en un cuerpo distinto, nos permite a nosotros, a través de un sinnúmero de experiencias, ir progresando a nivel espiritual e intelectual. Sí, fue un diálogo muy interesante que tuvo el Maestro Jesús con Nicodemo, ¿no? Entonces, ¿por qué será que la interpretan como el nacer de nuevo es del agua del bautismo? Sí, interpretación, ¿no? se ha llevado a esa interpretación porque en ese diálogo que tiene el Maestro Jesús con Nicodemos, Jesús habla de que lo que es nacido del cuerpo, de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y habla del agua, habla del viento, y muchas religiones judeocristianas han interpretado esto como el bautismo. Pero es el propio Allan Kardec quien, haciendo referencia a esta parte y soportándolo con lo que nos dice Marcos en el capítulo 8 y lo que nos dice también Mateo en el capítulo 16, donde nos confirma el Maestro Jesús y los apóstoles también de que Juan el Bautista había sido la reencarnación de Elías. En estos dos pasajes, en Marcos y en Mateo, nosotros vamos a encontrar que el Maestro Jesús está corroborando lo que ya le había dicho a Nicodemos. Y hace la diferencia cuando dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y le dice por segunda vez: no te sorprenda que te diga esto a Nicodemos, que es necesario volver a entrar al vientre de una madre para poder entrar al reino de los cielos. Realmente es una expresión que no se debe prestar o no debería prestarse para conclusiones porque es muy directa y se encuentra soportada con otros pasajes del mismo Evangelio. Entonces, vemos que a veces el hombre, por intereses, por comodismos o por interpretaciones diversas, decide acomodar las enseñanzas que el Maestro Jesús nos entregó a su modo. Pero es claro cuando dice: es necesario nacer de nuevo, y se lo dice 2 veces a Nicodemo. Esta visión reencarnacionista que podríamos confirmar que tiene el Maestro Jesús, ¿no? Es una visión que tenemos que asimilar, profundizar para poder entender muchas de las enseñanzas que él abordó, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Si no se toca este tema de la pluralidad de existencia. ¿Qué piensas tú? Así es, totalmente. Me voy a valer de un análisis que hace Juana de Ángeles.
una obra que hace parte de su serie psicológica que se llama Jesús y el Evangelio de la Psicología Profunda, donde Juana nos dice que si Jesús no hubiese sido reencarnacionista, su mensaje hubiese sido fragmentario. ¿Por qué? Porque ya lo vemos a través de la propuesta espírita que la reencarnación es la única llave que nos permite a nosotros poder responder a la problemática existencial del sufrimiento. Todas las aparentes injusticias, las anomalías que encontramos en la sociedad, las desigualdades, las enfermedades, todos los aspectos sociales, económicos, políticos que vemos que a veces nos causan un poco de estupor, obedecen a una lógica y tienen una razón de ser. Allan Kardec, más adelante en capítulos siguientes, nos habla sobre las causas anteriores de las aflicciones, haciéndonos ver a través de la filosofía espírita que la reencarnación nos permite a nosotros responder todo esto. Necesitamos reencarnar, encarnar en un cuerpo físico para poder superar todas aquellas deficiencias morales que tenemos arraigadas en el alma. Entonces podríamos asegurar también, de acuerdo a estas informaciones, que el Maestro Jesús también reencarnó. Bueno, esa pregunta es muy interesante. El Maestro Jesús, sabemos, es un espíritu puro, es decir, ha llegado al máximo nivel al que puede llegar un espíritu, a esa perfección relativa de la que él mismo nos habló. Y por haber llegado a ese estado, él ya no necesita reencarnar. Él encarnó en la tierra, es decir, vino una sola vez a la tierra como misionero, un misionero del amor. Jesús tuvo que reencarnar en otros mundos dentro del proceso evolutivo que tuvo, así como lo estamos teniendo nosotros, para poder llegar al estado en el que se encuentra. Pero ese proceso se dio en otros mundos que nosotros desconocemos. Lo que sí podemos afirmar es que Jesús estuvo una sola vez en la tierra como encarnado. Aquí en la tierra no reencarnó, sino encarnó porque no necesitaba hacerlo. Vino aquí como un verdadero misionero del amor. Entonces está bien dicho que es el Hijo unigénito de Dios. Bueno, esa es una expresión que utilizan mucho las religiones judeocristianas al hacer referencia de que Él es un hijo especial para Dios. Y bajo la visión de la doctrina espírita, para Dios todos sus hijos valen lo mismo. Es decir, Dios no ama más a Jesús que a nosotros, nos ama a todos por iguales. ¿Qué es lo que ocurre con el Maestro Jesús? Lo que ocurre con el Maestro Jesús es que es un espíritu que llegó a un nivel tal que se convierte en una guía para cada uno de nosotros. Por eso el Maestro Jesús nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida para poder llegar a Dios. Pero no hay que ser un ser especial en la creación, es un ser que a través de sus luchas, de sus conquistas, logró alcanzar ese estado de perfección relativa y viene a través de su mensaje de amor a mostrarnos a nosotros cuál es el camino para que podamos llegar a Dios y alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Entonces, recordando nuevamente a esa frase que nos dijo el Maestro Jesús, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciera de nuevo. Ese reino de los cielos es un sitio, un lugar, un estado que la doctrina espírita nos amplía sobre ese concepto, ¿verdad? Sí, esa pregunta que hace Jorge es muy interesante, porque a lo largo de la historia se ha tratado de establecer ese reino de los cielos, ese reino de paz y de amor del que el Maestro Jesús nos habló, como un lugar específico. Algunas religiones plantean que es la misma tierra en un futuro, en un porvenir mejor, otros plantean que es un mundo espiritual. Y cuando nosotros profundizamos en las enseñanzas del Maestro Jesús, es cierto que nuestra verdadera vida es la vida en el mundo espiritual, pero ese reino de los cielos está realmente en nuestros corazones. Cuando Jesús dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, está diciendo que es necesario que reencarnemos para que nosotros nos depuremos, para que nosotros trascendamos a nivel intelectual y a nivel moral. Y a través de todas las virtudes que vamos conquistando en nuestras diferentes existencias, podamos encontrar ese reino de paz, esa felicidad que está en nuestro interior y que se logra solamente con la conexión que nosotros podamos lograr con nuestro Padre Creador, que es Dios, la fuente suprema del amor. Entonces esto nos deja claro que nosotros todos, tanto ustedes que nos escuchan, nos ven aquí por internet, como nosotros todos necesitamos reencarnar, necesitamos venir, porque una sola existencia corporal no va a ser suficiente para alcanzar ese reino de los cielos, ¿no? Ese perfeccionamiento que necesitamos. Pero
En la primera carta a los Corintios, Pablo de Tarso habla y dice que uno tiene una sola vida. Ahí dice claramente, nosotros tenemos una sola vida. Y hay contradicción con una palabra. Muchos contradictores de la propuesta espírita en cuanto al fundamento de la reencarnación se valen de estas palabras de Pablo Jorge para decir que estamos equivocados. Realmente Pablo no se equivocó porque la vida es una sola. La vida que nosotros tenemos en el mundo espiritual acá es una sola. Lo que son múltiples son las existencias. Es decir, nosotros tenemos varias existencias. Pero la vida es una sola, varias existencias corporales también. Varios cuerpos. Necesitamos de varios cuerpos. En cada reencarnación tenemos un cuerpo físico y cada experiencia en ese cuerpo implica una existencia con unas características determinadas. Pero la vida es una sola. Cuando nosotros desencarnamos, la vida sigue su línea, porque la vida no acaba, la vida no para. Lo que sí vamos nosotros modificando son las características de nuestras existencias corporales. Entonces podríamos decir en resumen que son múltiples las existencias corporales, pero la vida es una sola, entrando en consonancia con lo que dice Pablo en sus epístolas. La vida del espíritu, ¿no? La vida inmortal, espíritu, somos inmortales. Somos espíritus inmortales que tenemos un distinto cuerpo. Entonces cuando uno ve un bebecito que despierta tanta ternura y tantos sentimientos, ¿cómo tenemos que verlo entonces ese niño? Ese bebé es un espíritu que tiene mucha historia, o es un espíritu que acaba de ser creado por Dios. Es un espíritu, como tú muy bien lo dices, que ha reencarnado para seguir su derrotero espiritual. Por eso ahí nos vamos adentrando en un tema que es muy importante, que es el del significado valioso de la vida. Cuando nosotros vemos a un bebé, a un niño, estamos viendo realmente un espíritu que viene con un sinnúmero de aspiraciones, un sinnúmero de deseos. Él en esa existencia que empieza a desarrollarse, espera poder conquistar muchas cosas, aprender a amar, aprender a comprender, aprender a desarrollar muchas facultades que le permitan a él poder acercarse a Dios. Por lo tanto, la reencarnación es una oportunidad bendita que nos da Dios. Cuando nosotros vemos a un niño pequeño, cuando nosotros vemos a un bebé, lo que estamos viendo es la vida en su máxima expresión. Dios dándole la oportunidad a un espíritu de que pueda, a través de la experiencia a nivel corporal, alcanzar las facultades que necesita para su crecimiento espiritual. Retornando otra vez a Jesús, que fue el primer pensamiento que tuvimos en este programa de hoy, esa frase que dijo cuando venían bajando del monte Tabor, cuando la transfiguración, que iba con Juan, Tiago y Pedro, que le preguntan, ¿no? Ellos sorprendidos de que el Mesías debía venir, ¿sí?, después que regresara Elías. Y le hacen esa pregunta porque tenían la inquietud, porque ellos vieron a Elías allá en la transfiguración, hablando con el Maestro Jesús y con Moisés, en una verdadera comunicación mediúnica extraordinaria, ¿no?, donde Jesús estaba probando que sí se puede comunicar con los espíritus. Estaba Jesús hablando con los espíritus. Demostrando que es posible. Entonces, cuando ya bajan y le hacen la inquietud, le preguntan, ¿no? Una de las características de las profecías que decían sobre el Mesías era que tenía que venir después de Elías. Y él le contesta que Elías ya había venido y habían hecho con él lo que quisieron. Fue una respuesta muy, muy clara. Y dice que los apóstoles entonces entendieron que estaba refiriéndose a Juan el Bautista. El mismo texto bíblico lo dice. Es decir, no hay lugar para interpretaciones divergentes. Es muy claro cuando lo dice. Y ese punto es muy importante porque hay muchas religiones que plantean de que ese Maestro Jesús no ha venido porque están esperando todavía que venga Elías. Y las mismas escrituras nos dicen que Elías ya había venido en la figura, en la personalidad de Juan el Bautista. Está muy claro ahí. Muy claro, sí. Eso lo podemos encontrar en Marcos 8 y en Mateo 16 cuando habla de la vida de Juan el Bautista y la relación que tenía con Elías. Sí, que tenía con Elías. Es muy interesante esto, ¿no? Al profundizar realmente el texto bíblico vamos a encontrar muchas verdades que, respetando las interpretaciones religiosas,
Lo que está claro, ¿no? Tal cual el texto, las palabras del Maestro Jesús. Entonces, esto es un bonito mensaje de hoy, donde nosotros como espíritas somos cristianos, ¿no? Y nos debemos seguir por las enseñanzas de Jesús, por el Evangelio, porque el Evangelio es el código moral por excelencia y es el que nos da las herramientas para uno saber vivir, saber aprovechar cada momento para el crecimiento y desarrollo espiritual, porque un día vamos a dejar este cuerpo físico, como ya muchos lo han dejado y muchos están retornando a través del nacimiento, otros están yendo a través del proceso de la desencarnación o muerte del cuerpo físico. Pero entonces el objetivo principal es alcanzar eso que hablábamos del reino de los cielos, ¿no? Es el estado de conciencia despierta, de alcanzar un nivel de felicidad, no absoluta, pero sí un estado de... Yo pienso que la felicidad que para nosotros puede ser que uno esté en paz. De hecho, lo dicen los espíritus, paz de conciencia, eso es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Entonces nosotros debemos aprovechar este momento, ¿no? Que tenemos este cuerpo físico para poder avanzar. ¿Tú qué piensas sobre todo esto para ir concluyendo hoy este mensaje? Vale la pena recordar una pregunta que Allan Kardec le hace a los espíritus superiores, la pregunta 167 del libro de los espíritus. Cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus cuál es el objetivo de la reencarnación, a lo que los espíritus superiores le responden: la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿en dónde estaría la justicia? Entonces, cuando nosotros miramos esta actual existencia que estamos viviendo como una de las tantas reencarnaciones que hemos tenido, tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno es la forma en la que Dios, a través de su infinita misericordia, nos permite saldar las deudas de los errores que hemos cometido en el pasado. Por eso tenemos que pasar tribulaciones, vicisitudes de toda índole, para ir depurando todas esas cargas que traemos del pasado. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que nos ofrece la doctrina espírita, nos está hablando de un porvenir mejor cuando nos dice que a través de esta experiencia que estamos viviendo, estamos progresando. Entonces, el espiritismo nos faculta a través del fundamento de la reencarnación a que valoremos la existencia como una gran bendición, una gran oportunidad para crecer y conquistar esa paz de conciencia que tú dices, que es lo más cercano que nosotros podemos conocer a la felicidad en el estado espiritual en el que nos encontramos. Sí, bueno, entonces para concluir podemos decir, ¿no? Gracias, José, por tu punto de vista, tus reflexiones, este coloquio que hemos mantenido en este programa, Luces para el Alma, en esta fecha, invitándonos realmente que aprovechemos el tiempo. Logremos entender que estamos con las personas que necesitamos y las experiencias que nos merecemos. Aprendamos a perdonar, aprendamos a ser optimistas, a asumir los retos de una enfermedad que nos pueden diagnosticar, una problemática económica, dificultades de seguridad que hay en estos momentos, muchos de nosotros en nuestros países, en nuestras ciudades. Todos esos son retos para mantener el optimismo, para saber de que es una oportunidad maravillosa la que tenemos y que esos retos, esos desafíos del día a día son los que nos van a ayudar a trascender y a crecer. Somos inmortales. La vida prosigue y que nadie va a ser feliz si no naciera de nuevo, como nos enseñó el Maestro Jesús. Muchas gracias por esta sintonía en este día y sigan acompañándonos todos los domingos aquí en Luces para el Alma a las 5 de la tarde. Muchas gracias.